Vuelvo a compartir la pantalla. Miren, por ejemplo, viene algo que denominan meta y que normalmente la cambian, no está fija, año con año la van cambiando. Es además una meta anualizada, no es mensual. No se puede ver la estacionalidad, por ejemplo, el impacto del estacional, es decir, la variación que existe entre los diferentes meses del año. Viene el porcentaje de avance, que es cuántas, por ejemplo, en este caso, cuántas consultas de referencia, cuántas consultas de especialidades versus la meta, y el porcentaje de avance con respecto a la meta. Vean. Lo mismo viene en otras actividades. Vean. Cirugías, estudios. Okay. Luego vienen los principales indicadores hospitalarios, las camas sensables. Por servicio, los días de estancia. Aquí viene de manera absoluta, relativa. Los días cama. La ocupación. Los egresos. Por división y por servicio. En fin. Estuve platicando con Marta, con la doctora Marta. Estuve platicando con la doctora Marta y bueno, es una información que está disponible en bioestadística y hay que empezar a ver, yo creo que tienen que comentarlo entre ustedes también, empezar a ver qué información de esta requieren mensualmente o incluso antes, porque está ahí. Cada año hacen un consolidado. Cada año solicitan información al área de sistemas o lo van solicitando mes a mes. Mes a mes también solicitan información a ciertas áreas o servicios para ir integrando estos datos o para desglosar esos datos. Y cada año consolidan esa información en algo que llaman el anuario estadístico, que son 50 y tantas páginas de información distribuidas en tablas. Vienen las patologías principales, del área de cirugía, los procedimientos principales, viene la productividad, que le llaman, que es el volumen de atención, los principales indicadores, viene información sobre recursos humanos, sobre infraestructura, etcétera. Y yo considero que sí es importante que vayan viendo cómo utilizan esa información, de dónde proviene. Yo voy a tratar de próximas fechas agendar alguna cita con el área de bioestadística y sistemas para ver de dónde proviene también dicha información, la frecuencia con la que la pueden estar generando. Pero creo que ustedes deberían de revisar ese anuario y ver qué información puede ser de utilidad para poder tomar decisiones. Prever un poquito, sobre todo la demanda de atención, y ver cómo reorganizan sus respectivos servicios para poder hacer frente a esa demanda. De eso se trata el consumir este tipo de información. Ver un poquito, por ejemplo, ahí que viene la meta anual y se están quedando al 60%, al 70%, al 85%.
ver por qué está pasando eso. Digo, a lo mejor ahorita está el tema de la pandemia, pero la otra sería, ¿quién determina esas metas? ¿En función de qué determina esas metas? Entonces, déjenme irme hacia acá arriba, donde viene el tema de la productividad. ¿Pueden ver la pantalla? No. ¿No? Déjenme compartirla. Se alcanza a ver la primera columna que dice de funciones Sí. y dice meta. Tenemos una meta de defunciones, algo que se me hace ilógico, tener 71, defunciones menores a 48 horas o mayores a 48 horas. Y tenemos la meta de 412 y de 245. Ese dato definitivamente a mí no se me hace lógico. De uno del 2019, lo que iba de 2020. ¿Les parece a ustedes lógico? Algo estaba leyendo yo que por el tipo de hospital la mortalidad asociada, de Ujú. acuerdo a las patologías, debería de ser esa. Ok. Y de ahí sacan ese dato. Se Vale. se oye medio chusco porque pues la meta debería de ser en situaciones lo más cercano a cero, pero por el tipo de patologías, algo así escuché en años anteriores, Ujú. esa es la mortalidad esperada para este tipo de hospital. Entonces, pero entonces acabas de decir algo clave. Mortalidad esperada no parece nada al concepto de meta. Entonces, también hay que tener cuidado en cómo manejamos los conceptos. Ujú. Haz otro cuadro y llámale mortalidad esperada y no le pongas meta. Por ejemplo, no se ve bien en un documento de este tipo. Luego Sí, tenemos, igual, por ejemplo, aquí, cirugías mayores, 5,809. El avance, 5,419. Estamos hablando de un año normal, ¿están de acuerdo? sí. 2019. Y un porcentaje de avance del 93,97. La pregunta sería, ¿quién, bajo qué metodología, este, método de cálculo, calculó este dato? No sabemos cómo lo hayan calculado, si lo calcula el jefe de cirugía o si alguien más lo pone como tal. ¿Estás de acuerdo, Israel? Sí, Entonces, si alguien más está determinando las metas de sus servicios, pues sí está algo ilógico, ¿no? En función de qué están calculando esas metas. ¿Vale? Porque una cosa es lo que diga la bibliografía, los parámetros contra otros hospitales, y otra cosa es lo que ustedes tengan. Por ejemplo, para calcular una meta, desde mi perspectiva, sí se tendría que tomar en cuenta la capacidad instalada, en este caso, por ejemplo, de los quirófanos, ¿cierto o no? sí. A partir de ahí debería El recurso humano también de influye calcularse. en la determinación de la meta, que bueno, previamente seguramente ya lo tomaste en cuenta para la capacidad instalada, pero Pero, capacidad instalada, disponibilidad, por ejemplo, de insumos o medicamentos, me permite ya determinar una meta más realista para colocar aquí. ¿Están de acuerdo o no? sí. Lo mismo abajo. Luego aquí cambia, por ejemplo, en 2020, que no fue un año típico, la meta Prácticamente tenemos la es misma meta. ligeramente menor, Ujú. pero se llegó al 77% de lograrla. Exacto. Entonces, y es ligeramente menor, como tú comentas. Sí, son 400 pacientes menos. Ujú. Si nos vamos arriba, hay más, por ejemplo, en consulta externa.
de subsecuentes. Aquí, obviamente, de referencia no existe. Ya lo estuve checando en otros, dice 0 siempre. Y aquí tenemos igual un dato, 152,501. ¿Quién calcula? ¿Cómo calcula este parámetro para determinar la meta? Ujú. Que de hecho, además, vean, el total de consulta externa, que supongo que es la suma de 57 más 162 da 219,000. Las consultas en urgencias. Igual, ¿quién calcula esto? ¿Cómo lo calcula? Eso también, eso sería una de las razones por la que a mí me gustaría, para entender de dónde sacan las cifras, por la que a mí me gustaría tener esa reunión. Pero independientemente que la tenga o no la tenga, creo que si ustedes deberían de ver qué de esta información les es útil, empezar a ver de dónde obtienen esta información y por qué no, quizás hacer los ajustes correspondientes en las formas o métodos de cálculo para que esta información realmente sea valiosa, sea real y les sirva a ustedes para la toma de decisiones. Ahora, está padrísimo que tengan este documento de manera anualizada. ¿Qué posibilidades hay de tenerlo de manera semanal, de manera mensual, para que se vaya construyendo y les sirva a ustedes para la toma de decisiones oportunas de cómo reorganizar sus recursos, sus servicios, cómo ajustar, ¿por qué no también decirlo? Los números en función de lo que realmente esté disponible. ¿Sí me explico? Sí. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buen día. Buen día. ¿Tú habías visto esta información en algún momento? Bueno, es un documento que manejaban a nivel Secretaría de Salud. Ujú. El hospital lo manda, pero las metas sí, no sé si vienen, si están establecidas por alguien a nivel como federal, eso sí, no sé. Y, Eh, ok, adelante, adelante, sí. sí, no sé de dónde se alimentan, obviamente pues de las hojas de CISP y todo eso, pero sí, los avances, las metas, no sé si estaban preestablecidas. Eso ¿Hojas sí de qué desconozco. dijiste? Ese dato me llama la atención. ¿Hojas de? Sí, por ejemplo, las consultas, o sea, todos los documentos con los cuales se alimenta este tipo de tablas, Ujú. pues son documentos que uno va llenando. O sea, los médicos, por ejemplo, en la consulta van llenando hojas diarias, de ahí sacan si son de primera vez, lo que le hacen al paciente. Ok, Pero te digo, el total, o sea, el número total anualizado, no sé si lo hacen en base a la población previa que ok. estuvieron atendiendo con un incremento ya establecido o eso sí desconozco si lo hacen ellos mismos con alguna tabla de cálculo o ya se los envían. Ok. Y hay que checarlo porque, insisto, está bien que digan, pues incrementale 20, 30, X porcentaje o disminúyeselo. Sí, pero también tienen que tomar en cuenta otros factores que estoy seguro que no están tomando en cuenta. Simplemente la capacidad instalada y la disponibilidad o no de ciertos insumos o medicamentos para poder hacer frente a esa meta. ¿Están de acuerdo? Sí, definitivamente. Ahora, qué bueno que me dices, hay hojas diarias. ¿Le llamaste hojas antes? ¿Hojas qué? ¿De CIS o Sí, es que son plataformas que tienen, el que te lo puede comentar, CISBER? digo, es Irán, porque pues, supongo que es el que está manejando todo eso en la consulta. Ok, lo voy a comentar. En la El consulta, que CISBER cómo sí me están, suena, es una sí, cómo están plataforma. alimentando esas plataformas o a dónde están mandando la información. Ok, el CISBER sí es una plataforma
que tiene que ver con el nivel estatal y federal. Eso es independiente. Si cuadra o no con esto, ya después veríamos. Como dice, se alimenta de las hojas diarias, se alimenta del censo, también me suena lógico. Israel, tú comentabas que había información que le solicitaban a ustedes de manera mensual. Sí, cada Dame un mes, ejemplo. por ejemplo, yo le doy a Bioestadística el número de procedimientos anestésicos que hacemos. Bueno, más bien se lo paso a diario. La señorita que está ahí me pidió que se lo pasara a diario. Ok. Y cada mes el concentrado Ok. incluye el número de procedimientos, las interconsultas, las valoraciones de la clínica del dolor, Ok. y solamente me pide por tipos de anestesia, si es general, si es regional o sedación. Son los 3 rubros que Ujú. valoran. General, ¿cuál y cuál? Anestesia general, Ujú. anestesia regional y sedación. Ok. Ok. Bueno, pues aquí está otro dato. Se lo solicitan ustedes de manera diaria. Hay información que solicitan de manera diaria. Martín, ¿estás ahí? Martín. Sí, Arturo. Estamos viendo ahorita que hay información que solicitan de manera diaria servicios. Por ejemplo, a Israel le solicitan el número de procedimientos anestésicos, las interconsultas, las valoraciones en la clínica del dolor y que indique si estos procedimientos, por ejemplo, fueron anestesia general, regional o sedación y se lo están pidiendo diariamente. Y el consolidado, sí, el consolidado mensual también se lo piden. ¿Quién se lo solicita? Bioestadística. Bioestadística después registra o captura esta información en ciertas tablas que deben de tener para que esto se genere de manera automática año con año. Ahora, ¿tú tienes, eh, ¿tú tienes idea de qué es la información que tus diferentes servicios reportan diaria o mensualmente a Bioestadística? Es que realmente yo creo que lo que le interesa al hospital, a nosotros como departamento, es la ocupación de camas. A lo mucho, pues yo creo que todo está en bioestadística, pero no se ha llevado, ni creo que se haya llevado antes, un control más estricto de toda la productividad del departamento. Hay algunos que sí reportan, por ejemplo, ecocardiografía, Ujú. cuántos al mes, pero me lo reportan a mí. Bioestadística a mí no me ha pedido en absoluto a mí nada de información de esto, que yo creo que eso se ha dejado pasar o nunca se ha pedido. ¿Y cómo Puedo obtener entonces información. sacan datos sobre las principales patologías, sobre este, pues la parte de la ocupación en cama? ¿Cómo lo sacan? Yo creo que todos se van sobre el Drive. Ahí en el Drive viene, por ejemplo, cuántos egresos por día, quiénes egresaron por diabetes, por hipertensión, cuántas defunciones hubo. Creo yo, no creo que haya alguna persona atrás de todos los servicios monitorizando el Drive. Tenemos un gestor en cada departamento, pero él se Sí, encarga no, nada no, más no. de que lo nutra, pues. Ajá, que Pero así monitoreando el una drive. información que me estén solicitando mensual o diariamente como Israel, digo, hasta ahorita me sorprende. Creo que sí deberíamos de tener números para tener esas estadísticas de departamento y esas metas, y en base a qué vamos a lograr más metas, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ahorita con lo que me están diciendo, creo que sí es importante determinar el flujo de información, es decir, de dónde y cómo se va generando o complementando esa información antes de llegar a bioestadística o hasta que llega a bioestadística. Las fórmulas o métodos de cálculo que utiliza bioestadística para generar o consolidar esta información. Creo que además del flujo de información y el método de cálculo, necesitamos conocer la frecuencia con la que
se requiere generar esta información. Está padre que sea mensualmente o anualmente para efectos de consolidar y enviar información a las diferentes autoridades. Pero, ¿con qué frecuencia deberíamos de estarla generando? ¿Qué información deberíamos de estar generando de manera diaria, semanal, mensual? Y cómo, sobre todo, cómo y cuándo estarla consumiendo para que en las juntas de gobierno o en las juntas que ustedes como jefes de división tengan con sus jefes de servicio, tengan información actualizada, información fresca, para estar revisando cómo se está comportando la demanda en sus diferentes servicios, cómo se está comportando el consumo en sus servicios, cuál es la disponibilidad de insumos, de medicamentos, de recurso humano inclusive, como para poder tomar decisiones en función de cómo se van a reorganizar los servicios o las áreas para poder hacer frente a la demanda de atención, que lejos de disminuir, se va a estar incrementando. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, Martín, urgencias depende de ti, ¿verdad? Los ingresos nada más Ok, de medicina interna. perfecto. ¿Cómo fue el tema después de la inauguración del miércoles? ¿Bajaron los ingresos o aumentaron? No, aumentaron. Entonces, ¿cuál es O la sea, los tendencia? ingresos a urgencias ingresaron, pues aumentaron. Ajá, sí. Y Y la tendencia va a ser que en el momento en el que empiecen a liberarse o hagan flachazos de publicidad, como el que de una u otra forma fue la inauguración, la demanda se va a disparar, ¿cierto o no? sí, yo digo que sí, notablemente. De hecho, ya lo notamos desde el segundo día. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tengo que saber cómo se va a estar comportando esa demanda y qué ajustes necesitamos conocer, necesitamos realizar en nuestros servicios. Además, tenemos que estar, pues, monitoreando el nivel de consumo para ver cómo vamos a estar haciendo uso de los recursos que tenemos, que ya sabemos que son finitos y que cada vez son más escasos. ¿Cómo le vamos a estar haciendo? Incluso como para oportunamente generar o disparar las gestiones necesarias para que pues no nos quedemos sin insumos o recursos con un volumen amplio de demanda. Porque si dejamos de brindar la atención como la requieren, lo que también se va a disparar, que por aquí lado no, por este lado no vi nada de información al respecto, quejas, por ejemplo. ¿Sale? Y no nada más las quejas, ya sabemos que hay otra figura que ahorita nos está afectando. Después de que no se les atiende o que exigen atención que quizás ni siquiera estemos en posibilidades de brindar, lo que están haciendo ahorita es generar los famosos amparos, ¿no? Que tienen un impacto significativo también en los recursos del hospital y en la operación. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, yo creo que sí es importante empezar a ver qué información generamos, cómo la generamos, cómo la deberíamos de generar, con qué frecuencia necesitamos esa información para analizarla y tomar decisiones. Y olvídense de ahorita de la Junta de Gobierno, del consolidado, incluso olvídense hasta cierto punto del diagnóstico. ¿Qué información, Martín, qué información te gustaría a ti tener diariamente actualizada sobre los tres principales servicios de o los servicios más críticos o más problemáticos, como le quieras llamar, de tu división? ¿Me puedes indicar? Pues yo creo que el porcentaje de ocupación, Porcentaje de ocupación. ¿Qué más? qué cantidad de procedimientos se realizan a la brevedad. Por ejemplo, que se postergue un estudio 3, 4 días, pues eso me importa. Ok. Y, Procedimientos, y lo que diferimiento hemos de hablado, estudios, por así decirlo. sí, Ujú.
que en forma repetida hemos visto que el egreso, ¿no? Que, aunque bueno, realmente los egresos ya no es tan complicado el tiempo de espera, porque pues se firma el alta y se moviliza un poquito ya más ágil todo esto, pero creo que también nos sigue pegando el tiempo de egreso. Conocer los motivos, poder identificar específicamente por qué se están demorando Así es. los egresos en la semana y no esperarte hasta que exista una queja o algún problema al respecto. Ok, ¿qué más? Los motivos de que se atrasan los estudios, por ejemplo, las interconsultas que no se hacen o no se realizan de otro departamento, también nos pega a veces que no acudan. Ok. Bueno, y esto diario, ¿no? Y desglosadito por turno. Sí, por ejemplo, yo veo la tendencia de enfermería, pues ellas diario va una supervisora diario, yo creo que lo que hacen los directivos en la noche también o en la tarde, pues diario llevan su censo, su bitácora y apuntan cuántas camas, cuántos ingresos, cuántas camas listas, cuántas defunciones, cuánto personal llegó, cuánto personal faltó. Creo que esa información enfermería la lleva más, pero ellos llevan otro perfil que creo que a nosotros nos ha faltado adaptarnos ahí. Ok, y yo creo que también empezar a compartir e interactuar información, porque mucha de esta información, las que primero reciente no saben qué es lo que está pasando son las enfermeras, ¿cierto o no? Sí, 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 sí. Digo, por ejemplo, el tema de interconsultas, la enfermera sabe muy bien si ya llegó o no un médico a interconsultar. Entonces, saber exactamente qué está pasando, que nos caiga el 20 de que el seguimiento, el monitoreo de la información es valioso. Comunicarnos entre áreas, departamentos y servicios para compartir esa información lo más pronto, lo más rápidamente posible. En tu caso, Israel, ¿qué información te gustaría tener diariamente? Actualizadita. Digo, no la vas a tener en el momento de lo que está sucediendo en ese momento, pero por lo menos que tengas del día anterior para poder saber cómo se comportó y poder hacer algo hoy. Pues que yo estoy con la idea de que de donde obtienen la información es de nosotros. Yo, por ejemplo, sé cuántas cirugías se hacen diarias, cuántas por quirófano, podría sacar la productividad por turno, o sea, el número de procedimientos anestésicos, que en nuestro caso varía un poco de los procedimientos quirúrgicos, porque a un paciente, un solo paciente, le podemos hacer varios procedimientos anestésicos. Si hay una variación, no siempre es la misma, Sí, no. la misma cifra. Entonces, digamos que tú estás contento con la información de la que dispones en este momento para controlar tu servicio, tu división. Y yo la tengo disponible en el momento. De hecho, se puede compartir porque está en un drive que se puede accesar las 24 horas, se pudiera decir. Correcto. Y ¿Cómo de lo ahí tienen un drive y están, supongo que hay hojas de cálculo ahí por división y por servicio? sí, solamente es una. Ah, ok. Intento mostrártela. Y ahí, de ahí saco los procedimientos que hacemos diariamente. Okay. Y también pudiera sacar por tipos de cirugía. Solamente que en algún momento ya no coincidió la cifra entre cirugías y el número de cirugías y la de Sí, a ver, si puedes mostrármelo, estaría de lujo. Carlos, ¿tú qué información te gustaría tener diariamente para tu turno? Pues mira, la información que manejo siempre se hace, o sea, es la que uno recaba, la que tiene junto con todo el personal de enfermería.
Al menos en el turno nocturno, pues dependo de varias cuestiones. Dependo de la gente que llega, de los insumos, de todo y de la capacidad del hospital. O sea, Ok. el flujo de información que tengo es muy dinámico. O sea, en el turno sí es muy dinámico. Ujú. Ahora bien, esa información, pues yo la ocupo porque pues obviamente hay que gestionar un montón de cosas y más en la noche, te digo, depende de lo que tengo. Eso es para el turno, o sea, Ujú. para mí. Y el flujo de información, al menos a nivel directivo, se maneja, o sea, es diario. Las hojas, el reporte, la hoja de cálculo, el drive es diario. Ya lo que se haga con esa información, pues bueno, pues ya depende de cada personal, ¿no? Ujú. Mm, como dicen, pues sí, la enfermería maneja, tiene al día todo, tiene al día censos, tiene al día todo el personal, la capacidad hospitalaria, pero pues obviamente ya son muy cuadradas, ¿no? O sea, es lo que tienen que hacer, lo que tienen que reportar y no va más allá su trabajo. Pero es información que sí se comparte. Ok. Perfecto, yo me envío ahorita una foto donde viene el área, la sala, el nombre, la edad, el género. Es una especie de censo, ¿verdad? Sí. Registra todos los parámetros, la cirugía, el inicio, incluso la clasificación que hacemos habitualmente nosotros se llama clasificación de la ACE de acuerdo a las condiciones físicas que tienen, que esa es universal, el tipo de anestesia, cuánto duró, quién estuvo de cirugía, de todo el personal que participó, bueno, de los principales. Y en la segunda, ves el desglosado de lo que valoramos, la suma de todo esto, y lo resumimos en el tipos de anestesia, básicamente. Ok. ¿Y aquí quién captura? ¿El médico tratante, la enfermera o quién? El residente, ¿El residente? mira, el residente de cada sala, Ujú. al final del procedimiento va y lo captura. Hace una captura doble porque antes era en un diario Ujú. y ahora sí, seguimos haciendo el diario y está el registro que se hace en, la, en el Excel. Hablabas de una variación. Sí, este, ahorita te mando otra foto para que, Ujú. La variación es entre el diario y el Excel. no, sí, esa última foto dice, por ejemplo, el día 1 hicimos 10 procedimientos anestésicos en 9 pacientes. O sea, por lo menos a un paciente le hicimos 2 procedimientos, que puede ser una anestesia regional y una sedación. Ok. El día 2, los procedimientos anestésicos fueron 17, pero el número de pacientes 14. Sí, era la variación que me comentabas, que Sí, un paciente puede tener más de 2 procedimientos anestésicos. sí, Ahora, pregunta, ¿esto que está en Excel coincide contra tus diarios? sí. Todos los días Lo reviso, registran primero en el diario y luego en el Excel. sí, pero yo todos los días, aparte está la programación, Ok. reviso que coincidan los números de los pacientes con los que están registrados. Si Ok. no coinciden, es porque alguien no registró y entonces pues todos los días tengo que estar viendo quién no registró. No, está muy bien. Si se fijan, al menos como me está comentando Israel, hay una cultura de registro. Esa no se debe de perder. Hay una cultura mal que bien están llevando registro de la operación diariamente. Lo hacen en libros de mayor, que es el diario, supongo, en libretas. Lo hacen también en una hoja de cálculo. Habría que ver si se puede empezar a automatizar esto o qué información
se puede estar generando o cruzando contra lo que se está generando en sistema. Siguen llevando el consumo en sistema, ¿cierto, Israel? Sí, O sea, cada insumo, cada medicamento que consume la atención de un paciente se sigue registrando en el sistema. Ese sistema que antes checaban los de cajas y los de DAO, ¿cierto? Para verificar las cuentas. sí. Que no Mi esté duplicado parecer un insumo, un está medicamento, que tenga demasiado lógica. desfasado y a mi parecer no está adecuado a las formas de hacerlo actualmente, porque yo en el CENDE de anestesiología que está dentro del quirófano me he dado cuenta que no lo registran inmediatamente, o sea, como que siguen anotando y hasta después alguien los descarga en el sistema de los CENDIs para que se vea reflejado que se consumió. Y ese es uno de los problemas que pasa cuando andamos buscando un medicamento en particular, que pueden decir que no hay. Es mejor decir que no hay en lugar de darnos una solución de que si en alguno de los CENDIs hay. Pero pues ese lo hemos manifestado con la administración y creo que no se ha hecho mucho. Ahora, por ejemplo, antes de darle egreso a un paciente, ya todo tiene que estar registrado en el sistema, todo el consumo, ¿cierto? Sí, en teoría sí. Ahora, ese registro de lo que se va consumiendo, ¿lo hace CENDIS? ¿Lo hace la enfermera? ¿Lo hace el residente? No, ahí no tiene nada que ver ni el médico. Bueno, en el registro no. Enfermería entrega una lista de los consumos, Ok. una sutura, por ejemplo, caso de cirugía, un Carman, una solución, un Yelco, todo. Se Ajá. le entrega esa lista palomeada, o sea, ya está diseñada, se la regresa al CENDI y el CENDI descarga en el sistema todo lo que se consumió. Ok. Igual pasa con los fármacos. ¿Llega a sobrar algún insumo, algún material y se lo regresa al CENDIS? Todo se regresa al CENDI, excepto lo que se tiene que desechar. Sí, obvio. Ok. Pero si pidió 5 suturas y usó 3, las otras 2 tienen que regresar. Y está cuadrada contra la hojita donde está palomeando el consumo. Sí, Se lo regresa y tienen que... esa hoja en algún momento tiene que ser registrada, como dices tú, en el sistema para empezar a descargar en inventario lo que se consumió. Y tiene dos funciones. Por un lado, descargas de inventario para que ya sea coherente la existencia, sea real. Y por otro lado, cada que tú descargas de inventario, a la cuenta del cliente, o en este caso del paciente, asociado a un paciente, se va registrando el consumo y se traduce también a medicamentos consumidos y al costo del medicamento y o el procedimiento, ¿cierto? Sí, Porque también hablan del procedimiento, o sea, no nada más es lo que consume, también es la atención misma, sí, ¿cierto? sí. O sea, por El parte día de cama, por ejemplo. sí hay un control muy estricto. Por ejemplo, si nos dan 2 ámpulas de fentanil y en el registro solo aparece que se consumió una, el siguiente paso es saber dónde está la otra. Y Exacto. esos, como son medicamentos de mucho control, siempre sabemos dónde está la otra. Ok. Bueno, vamos a seguir compartiendo la pantalla y vamos a revisar. Bueno, creo que hasta ahorita queda más o menos claro el tema de la importancia de la capacidad instalada, de la cartera de servicios. Y vamos a continuar viendo qué sigue en la plantilla. Dice aquí, desempeño de procesos. La gestión de los procesos en un área o servicio de salud
es fundamental para lograr los buenos resultados, es decir, cumplir con las metas. La evaluación del desempeño de los procesos a través del análisis de indicadores o de los indicadores clave de desempeño operativo nos permite focalizar nuestra atención en aquellos procesos que presentan un desempeño medio o bajo, para posteriormente identificar los problemas o retos que impiden u obstaculizan la consecución de resultados satisfactorios. En este sentido, conviene que el diagnóstico administrativo y operativo de un área o servicio se presente, o en este diagnóstico se presente el inventario de procesos y posteriormente se muestra el desempeño de esto a través de sus indicadores y los resultados obtenidos en los últimos 3 años. Se recomienda usar las siguientes tablas. Ahora, son tablas sugeridas, no limitativas. Lo que tiene que coincidir es la lógica contra la información que nos pide la sección del documento y lo que estamos mostrando. Aquí dice inventario de procesos. ¿Se acuerdan que en algún momento se los había solicitado? Ujú. Por ejemplo, ahorita, Israel, ¿tú ya entregaste todos tus manuales de procedimientos actualizados? Digo, con una actualización no óptima, pero ya se los estaban solicitando el área de calidad, porque a su vez creo que habría que enviar o tenían que enviar o tienen que enviar esta información al área de Contraloría y a nivel incluso estatal. ¿Es correcto o no? Sí, ¿Ya los entregaste tú? sí. Ok. Para bien o para mal, tuviste que haber identificado cierto número de procesos, porque entregaste procedimientos y quedamos en que un proceso es la forma en que ustedes hacen las cosas. Y un procedimiento no es otra cosa que poner por escrito la forma en que ustedes hacen las cosas. ¿Cuántos procedimientos entregaste en tu manual de procedimientos de la división? 4. 4. Entonces, tú tienes 4 procesos y todos son sustantivos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Todos son sustantivos. Son procesos de atención clínica en el área de anestesia, en la división de anestesia. Ahora, ¿hay procesos de apoyo que se relacionen con tu servicio y que estén a tu cargo? Por lo que veo, no. Si llega a existir, pues lo pones. ¿Hay procesos de gestión? ¿Hay algo que tú estés llevando como gestión en tu división? Si se acuerdan, esto es la forma en que se clasifican o dividen los procesos, los tipos de procesos. Los procesos clave o sustantivos suelen ser la razón de ser del área o servicio. ¿Cuáles son los 4 procedimientos que entregaste, Isra? La recepción de la programación anestésica Recepción. o recepción de solicitudes de anestesia. Ok, ¿qué más? Déjame poner. Siguiente proceso, ¿cuál fue? La valoración preanestésica. ¿Cuál otra? Interconsultas de medicina del dolor. ¿Okay? Y la de cuidados paliativos. Okay. Estos son la razón de ser de tu área. Uh-huh. Si hablamos de procesos de apoyo, son procesos que igual y pueden estar dentro de tu área y son procesos que requieres para que esto funcione. ¿Sale? Si están dentro de tu área, es decir, si son tu responsabilidad, se enuncian aquí. Si son procesos del área de administración, si son procesos del área de dirección, si son procesos de otra división, no tienen por qué ir aquí, solo los que son bajo tu responsabilidad. Aunque sí es importante, aunque no son los tuyos, que tengas identificados, por ejemplo, el proceso de administración y control de inventarios es un proceso que te afecta a ti.
¿cierto o no? Sí. Porque si no tienes un dato sobre la existencia o no de medicamentos de anestesia, afecta directamente tu recepción de solicitudes de anestesia. Sí. Ahora, aquí dices recepción de solicitudes de anestesia, valoración de preanestésica, interconsulta de medicina del dolor y cuidados paliativos. ¿Dónde está, por ejemplo, supongo que en la parte de cirugía, pero ahí a quién pertenece? ¿Ya pasaría a cirugía cuando tú estás ejecutando la anestesia? ¿El procedimiento anestésico? Pues sí pasaría a la división de cirugía. Ese ya es su proceso, se puede decir. Perfecto. Ujú. Ok. ¿Y los procesos de gestión? ¿Cuáles son los procesos de gestión? Por ejemplo, ahí es un proceso compartido. Déjenme ponerlo aquí. Por ejemplo, el... Fíjense, no es un procedimiento de atención clínica. ¿Estás de acuerdo? No, es más como administrativo. Exacto. Estás planeando la atención de la demanda de la demanda quirúrgica. Obviamente ahí tienes que entrar tú. ¿Por qué? Porque eres anestesia. Entonces, eso es un proceso crítico que afecta de una u otra forma, incluso tu productividad, ¿cierto o no? Sí. Entonces, y hay más procesos aquí que estoy seguro que como este son importantes. Ahora, cada uno de estos procesos tiene una razón de ser y puede ser medido y debe de ser medido en función si está cumpliendo o no con el objetivo de su razón de ser. Por ejemplo, recepción de solicitudes de anestesia. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso, de ese procedimiento? El objetivo es hacer la programación diaria, ¿Ok? procedimientos quirúrgicos o diagnósticos o terapéuticos. ¿Ok? Tú estás, de hecho, este proceso impacta aquí. Ahora, el objetivo es recibir, procesar y programar anestesias, ¿cierto? O procedimientos anestésicos, ya sea para cirugía o para cuidados paliativos, ¿cierto? Ajá. Ok. Ahora, ¿cómo lo mides? ¿Hay un indicador para esto? Indicador como tal, no, lo medimos pues en la hoja diaria. Después de recibir las solicitudes, se clasifican, se reparten por quirófanos de acuerdo al procedimiento que estén solicitando Uh-huh. y sale un concentrado al final del número de procedimientos que tenemos que hacer al día, para el día siguiente. Perfecto. Entonces, información para poder calcular un indicador tienes. Ahora, ¿se acuerdan que había varios tipos de indicadores? Que al menos yo les había mencionado 3. Los indicadores de entrada. ¿Qué miden los indicadores de entrada? ¿Cómo recibes el insumo? Y no me refiero a la anestesia, sino, por ejemplo, ¿cómo recibes la solicitud? La solicitud es correcta, viene bien, te sirve para realmente poder continuar con el proceso de programación de anestesia, ¿o no? Entonces, recibes 100 solicitudes, atiendes las 100 solicitudes, ¿todas se vuelven parte del programa de anestesia o rechazas 10 por X, Y o Z motivo? No, bueno, existe una preclasificación que se acuerda con los servicios quirúrgicos más, aunque también debería de ser con todo el hospital porque le brindamos atención a no solamente cirugía, sino procedimientos diagnósticos o terapéuticos. ¿Ok? Y se le asigna un día ¿Ok? o 2 a la semana, dependiendo de la demanda que tenga. Uh-huh. Y en base a eso, es que, por ejemplo, el lunes
si llegan 100 solicitudes y 10 son de urología, por ejemplo, pero urología no tiene un quirófano asignado el lunes, pues esas 10 no se reciben. Ok, A menos que sean urgencias, o sea, que tengan alguna condición que tengan que pasar en ese momento. perfecto. Entonces ya me estás dando incluso dos posibilidades de indicador. Entonces, atención en urgencias de las solicitudes urgentes y atención normal, o no sé cómo se llama, convencional de las anestesias. Ujú. Ahora bien, un indicador, número de solicitudes recibidas entre número de solicitudes procesadas, perdona, Salvador, número de solicitudes procesadas entre número de solicitudes recibidas por 100. Y te da un porcentaje. ¿Sale? No vas a procesar el 100% de las solicitudes, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora, ese porcentaje que no estás procesando también puede tener un indicador. De ese X porcentaje, ¿cuál es el principal o los principales motivos por el cual no procede? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Porque no había quirófano. Lo que me estás diciendo ahorita de argumento. Hay una justificación para el no procesamiento de X cantidad de solicitudes. Y hay un desglose de información. El resto de las solicitudes no las estoy procesando porque no tengo medicamento para eso. Y ese es un dato importante, ¿cierto o no? Bueno, si eso sí se vio, por ejemplo, ahora en estos 2 años que en algunos meses solamente atendíamos urgencias. Uh-huh. O sea, no teníamos insumos para poder tramitar una cirugía electiva, por ejemplo, una herneoplastía. ¿Sí? Entonces, ahí sí se tuvieron que rechazar la mayoría de las solicitudes y solo quedarnos con los que cirugías que ponían en riesgo la vida inmediata de los pacientes. Perfecto. Esos son datos importantes. Cada uno de estos procesos, y así podemos revisar el que sigue, el que sigue y el que sigue, tienen por lo menos un indicador que te permite saber cómo se está comportando tu proceso de atención. Te permite saber si se está cumpliendo o no la razón de ser del proceso y te permite incluso identificar si hay algún problema que esté afectando el desempeño del proceso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahorita analizamos un aspecto, qué pasaría si por X, Y o Z razón tienes 5 anestesiólogos y 3, por alguna razón, no se presentan una semana? Ni nada más quedan 2 o a lo mejor otra persona y tú. ¿Se afectaría la recepción de solicitudes de anestesia? Estrictamente sí, en la práctica no. ¿Por qué? Estrictamente sí, porque pues si no hay 3 anestesiólogos, no hay 3 lugares, pueden ser quirófano o incluso fuera de quirófano que den la atención. ¿Okay? Pero nos las hemos ingeniado para, a final de cuentas, sacar la mayoría de esos procedimientos. Ok, eso está bien y qué bueno que puedes, pero ahí, por ejemplo, volvemos al tema de, entonces, ¿cuál es tu capacidad instalada? No, el que saques la chamba está excelente. La pregunta sería, ¿cómo le estás haciendo? ¿Y cómo es que puedes sacar el trabajo destinado para 5 anestesiólogos con 2? ¿Sí me explico? Sí, sí. Por Y eso ya todo tiene que cuadrar el porque día que entonces... estábamos haciendo el cálculo, Ajá, que había ocasiones, ese es un ejemplo de ellos, en que nuestra capacidad instalada pues la excedíamos porque había esas circunstancias similares. Y hay otros ejemplos en que, por ejemplo, teníamos una capacidad de 100 procedimientos anestésicos al día y dábamos 110 ok, o 105. ok. Estrictamente y de acuerdo a la capacidad, pues no era tan factible. No. Aquí lo que significa es que la capacidad no está bien calculada. Puede ¿Sale? ser, puede Y ser bueno, mal cálculo. eso lo checamos, pero a lo que me refiero es que tenemos que empezar a medir los procesos. Ahora, más o menos ya viste ahorita cuál es la lógica. La programación quirúrgica también tiene un indicador. Sí. Número de cirugías
realizadas entre número de cirugías programadas por 100. Y te da un porcentaje. Ese porcentaje es la efectividad en la programación quirúrgica. Tu programa jamás va a ser 100% efectivo. ¿Por qué no va a ser 100% efectivo? Porque hay emergencias, ¿cierto? Sí. Entonces, disculpen el ruido, es el tren que viene cerca. Cumplimiento de la programación. Exacto, el O sea, cumplimiento de la ¿qué programación tanto quirúrgica. Entonces, recibo o programo 100 cirugías. Realizo 90, quedan 10 fuera de programa o ya no se realizaron. Ahí hay otro indicador, diferimiento o cancelación, ¿cierto? Diferimiento y cancelación quirúrgica, sí. Exacto. Ahora, ¿por qué se difirieron? ¿Por qué se cancelaron? Ah, ok. Hubo diferimiento porque se presentaron 10 emergencias. ¿Ok? Obvio que las emergencias van a tener un impacto directo en la programación quirúrgica. Si están justificadas y si son emergencias reales, no hay ningún problema. Si no son emergencias reales, si estoy metiendo como una emergencia algo que no es, pues también debe de votar en algún momento. ¿Sale? Ahora, si es por falta de insumos, también debe de estar ahí. Si mi programa se queda al 70%, si mi programación quirúrgica se quedó al 70% y el 30% fueron cirugías canceladas, también hay un motivo. ¿Por qué? Por falta de insumos o recursos. Y se debe de estar analizando diariamente, semanalmente, mensualmente, porque si de manera recurrente cierto tipo de cirugías no se pueden realizar por falta de insumos y ya vimos, ya gestionamos y no va a haber insumos, la pregunta es por qué recibimos o seguimos haciendo valoración preanestésica, seguimos programando cirugías de algo que sabemos que no podemos realizar. ¿Suena lógico? Sí. Sé que no pasa, o si ha pasado pocas veces, pero volvemos al punto. Es lo que tenemos que estar analizando diariamente para poder tomar decisiones sobre la operación. ¿Qué vamos a hacer con nuestro día a día, con nuestra semana de operación, en función de cómo se está comportando nuestros procesos? Hay procesos que están muy relacionados, y no es que la mayoría, y que si faltan los insumos o los recursos para un proceso, hay un efecto, un efecto cascada o un efecto dominó en el resto de la operación que se va a ver afectada porque hay un proceso que le antecede y que no está funcionando de manera adecuada o por falta de insumos o por falta de personal o porque el personal no está capacitado, ¿vale? E impacta en los procesos que siguen en la operación. Y obviamente se va a ver reflejado en indicadores. Hoy no medimos mucho los indicadores, hoy no estamos tan familiarizados con el análisis de nuestra operación en función del desempeño de los indicadores, que no nos está arrojando otra cosa que cuál es la situación actual de nuestros procesos de atención. Martín. Ya se fue. Ya se fue. Ok. Ya nada más queda Juan Manuel López, Israel. Y Ana. Y Ana. Ok. Bueno. Ana María. Como que se aburren y se salen, pero ya les tocará empezar a ver este tipo de información. Tú más o menos vas agarrando la onda, Israel. Israel. Sí, sí, ya incluso pensé que ya lo había terminado, pero van saliendo otras cosas que no había contemplado, como el indicador ese. Sí, son indicadores que nos permiten tener el control. Ahora, la idea, y vuelvo al punto, es algo que ahorita no visualizas porque tú estás como operativo, como jefe de servicio, y muy pocas veces te dejas sentarte y hacer las funciones del jefe de división. El jefe de división está para planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, retroalimentar a sus jefes de servicio para que los procesos que están aquí funcionen mejor y se vean reflejados
en los indicadores, en las metas, en la productividad, en el desempeño, y por qué no decirlo también, en los indicadores de resultados que tienen que ver con la mejora en la calidad de vida y o la salud de los usuarios del hospital y de los servicios que están a tu cargo, o de otros servicios, porque tú eres un proceso o un servicio, le llaman intermedio, que brinda atención a otros servicios que le llaman finales, que son los que van directamente al paciente. ¿Vale? Bueno, entonces, todos estos son indicadores que debemos de definir o tener en cuenta. Y no se trata de generar indicadores por generar indicadores, se trata de poder tener algo como esto. Ya que tienes tus procesos, pones aquí, por ejemplo, recepción de solicitudes, y el indicador sería, no sé, porcentaje de solicitudes procesadas. Estoy por decir algo, un número X, o un nombre X. Que ya sabemos que aquí, detrás de este nombre de indicador, hay una fórmula, hay una periodicidad o frecuencia, hay una fuente de información y hay toma de decisiones asociadas al resultado de este indicador. ¿Cuál es el desempeño esperado? Aquí son las metas. ¿Cuál sería el desempeño esperado para la recepción de solicitudes de anestesia? Sería... O sea, no vas a tener el 100% de solicitudes procesadas. Siempre va a haber una variación por lo que me estás comentando. ¿Cuál sería? Pues... Igual y tienes una fórmula o método de cálculo. Pero vamos a decir, ¿sabes qué? El desempeño ideal es del 95%, por decir algo. ¿Cuál sería un desempeño medio? Pues es que el desempeño deseable pues debería de ser cercano a 100, que pues eso no va a pasar porque hay Vamos a muchos poner factores. 98%. No más. 90 y desempeño muy bajo, pues digo yo que estaría por el 80%. ¿Sí? O sea, cuando dejemos de hacer el 20% de lo programado, pues los factores que influyen para que no se haga son muchos y hay que hacer algo para modificarlos. ¿Okay? Pues ahí sería 98%, ¿sale? Entre 91 y 98%. ¿Sale? Entre 81 y 90%. Y menos de 80. Y menor o igual a 80%. Y aquí está el resumen del año. Pero en realidad los indicadores no los vas a evaluar anualmente, los vas a evaluar, sobre todo a nivel operativo, los evalúas diaria y semanalmente y mensualmente. Vas teniendo ese comportamiento del indicador. Si llevas ese control diario, semanal, mensual, va a ser muy fácil totalizar y saber cómo estuvo tu porcentaje de cumplimiento promedio en el 2018. ¿Sabes que en el 2018 estaba en color verde? Estuve en el 92%. Sí. Y en el 2019 subí incluso, llegué a estar el 94%. Lo estamos comparando contra el 2022 por las razones que ya sabemos. Ah, pero en el 2022 caí al 85%. Y todo debe de estar, o todo puede estar justificado. De hecho, lo que les comento es que al margen de cada tabla, o sea, las tablas no son limitativas. Puedes incluir tablas donde des una interpretación de por qué está pasando esto. Puedes incluir gráficos y puedes explicar al calce de la tabla el por qué este comportamiento en X indicador. ¿Sale? Sí. Pero así es para todos tus procesos. E incluso
se va a encontrar lógica a veces a simple vista de cómo si hay un proceso X que no está bien, tiene un impacto en otros. Por ejemplo, así como ustedes están poniendo aquí el desempeño de sus procesos, las áreas de administración u otras áreas como el CENDIS también tiene procesos aquí. Si no está actualizado, por ejemplo, el inventario, y el óptimo es tener el inventario actualizado entre el 98% y el 100% y así sucesivamente, y mi inventario no está actualizado, va a tener un impacto directo en esto, ¿sí o no? En esto. Entonces, todo tiene causa-efecto y deberíamos de saber que cuando un indicador está cayendo, 2 o 3 más que están relacionados con el mismo, van a caer. Por obvias razones, porque hay una relación causa-efecto en la operación. Ningún proceso está aislado. Si alguien no hace sus funciones en una parte de la operación del hospital, afecta a otros en mayor o en menor grado. Ok. ¿Hasta ahí queda claro esa parte, Isra? Sí. Juan Manuel. Ana María. Sí. ¿Sí? Entonces, todos tienen diferentes tipos de indicadores. Juan Manuel, por ejemplo, tiene otros procesos que son sustantivos, con procesos de apoyo, pero todos los indicadores tienen una razón de ser. Miden si su área está cumpliendo o no con su razón de ser, si su división. ¿Para qué está anestesia? Pues para procesar las solicitudes de anestesia, valorar, generar interconsultas, brindar cuidados paliativos y, de una u otra forma, que aunque está el proceso en otra área, proporcionar anestesia en los procedimientos quirúrgicos. ¿Para qué está el área de enseñanza? ¿Qué procesos tendríamos ahí, Juan Manuel, en tu caso? ¿Cuáles serían los procesos sustantivos? No son los mismos. No, pusimos. De hecho, ahorita estaba revisando el documento que me enviaste hace unos días ya, de los indicadores que tienen en el IMSS, en el área de enseñanza, pero pues sí, algunos se pueden aplicar, pero otros yo creo que los vamos a tener que construir. Por ejemplo, en el IMSS tienen el indicador de que del personal que forman, cuántos ocupan una plaza del IMSS al final de su formación. ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se quieren quedar? Exactamente. Entonces, ese no aplica para ustedes. Aunque quisieran, no aplica. Estaría de lujo. Eso solo se logra si habría presupuesto. ¿Sabes qué? Quédate con la mayor parte de los que estás formando. Sí, no, eso no aplica. Y hay indicadores, creo que muy, por así decirlo, débiles, de calidad, creo. Ahí no sé si lo estoy diciendo bien, pero por ejemplo, el hecho de que vamos casi como en la primaria, de que pues a todos pónganle 6. Entonces, la calificación mínima es un 6. Creo que, digo, no me dejarán mentir, y digo, Anita, y aquí está Anita, de lo que le pasó el viernes. Tenemos algunos residentes que son así como que de todo el grupo, ya dice, sí, o sea, de plano ya no tiene que seguir aquí. Ya no es bueno que siga con nosotros, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos que tenemos ahora sí que para así decirlo, expulsar un residente, están muy llenos ahora ya de cuestiones legales, que después meten en muchos problemas al hospital. Lo que en algún tiempo nosotros casi era así como que te vas y te vas. Y ya uno no iba así como que, bueno, ya me voy. Pues ahora sí, como están los pacientes con los gestores del Seguro Popular, así veo yo que como que están los residentes con los gestores de, ¿qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? Te doy asesoría legal, ¿no, hombre? Pero bueno, Y está bien, digo.
hay muchas cosas que vamos a tener que aprender a vivir con ellas, con ciertos cambios en los paradigmas, por ejemplo, de enseñanza. Yo no estoy muy de acuerdo con algunos cambios, pero bueno, así está sucediendo. Aún así, aquí hay procesos que tienes que medir. Dime uno de tus procesos, Juan Manuel. Uno. El ingreso de residentes en cada año, en cada ciclo, que de hecho puse, sí, por ejemplo, sí, residentes, aunque pues también hay internos y todo eso, pero bueno, Ingreso de residentes, por ejemplo. a los programas a ingreso de residentes. Está bien así. Ok. Ingreso de residentes. Dime otro, uno que tenga que ver con la parte de investigación, por ejemplo. Aprobación de protocolos. O evaluación, perdón. Evaluación de Evaluación protocolos de de protocolos. investigación. De Sí, hecho, el resultado es un protocolo aprobado o rechazado. exactamente. El ingreso de residentes. ¿Cómo se mide esa? O sea, todos ingresan, se manejan solicitudes, ¿cómo se mide? ¿Cómo mides el ingreso de residentes o la efectividad en el ingreso, en el proceso de ingreso? Es recepción e ingreso de residentes. Pues es o sea, creo ahí que, por ejemplo, el número de plazas ofertadas, en relación con el número de plazas ocupadas, ¿no? ¿Okay? Yo creo que pudiera ser uno de los indicadores Uno de los indicadores que esté relacionado con el ingreso. A lo mejor en ese tienes 2 o 3 indicadores que te permiten saber cómo se está comportando la demanda. Fíjate, eso es interesante. La demanda de especialidades o de ingreso a tus especialidades en el hospital contra el ingreso real. Y te permite saber, conocer qué tan demandado está tu hospital o no, en términos del interés que tienen por hacer una especialidad contigo. Sí. Y está interesante hasta como para analizar el comportamiento. Digo, si ahí puedes ver qué está pasando, si se cae la demanda en una especialidad o no. Puedes ver también cuál es el comportamiento del volumen de demanda esperado en cuanto a ingresos residentes contra las plazas que tienes disponibles. Puedes saber qué tanto te vas a poner exigente o no para poder manejar tu proceso de ingreso al hospital. El otro, evaluación de protocolos de investigación. Por ahí hay un indicador que es número de protocolos, ¿cómo se llama? Autorizados o aprobados entre el número de protocolos recibidos por 100. Y hay un porcentaje X que indica una variación. Si nunca vas a estar al 100%, jamás. Hay un ideal. Ahora, si hay un incremento en el rechazo de protocolos y analizas el motivo del rechazo del protocolo, pueden ser 2 razones. Por ejemplo, el IMSS dice, si vas a hacer investigación, tiene que ser en estos campos o áreas de investigación. ¿Por qué? Porque son áreas que me interesan, que tienen que ver con la productividad de mis hospitales, con las patologías que atiendo, son áreas que me interesan que investigues. Por lo tanto, si no son esas áreas previamente preautorizadas y me metes un protocolo que nada tiene que ver con estos temas, te lo voy a rechazar. ¿Vale? Pero bueno, si tu protocolo tiene que ver con estos temas y te lo rechazo, ¿por qué te estoy rechazando? ¿Cuál es el motivo de rechazo? Y ahí puedes ver qué tan bien o qué tan mal están integrando sus protocolos de investigación. Puedes empezar a medir a lo mejor, mira, aquí hay un motivo interesante, la parte de la bioética, porque no están justificando ni están especificando bien cómo van a manejar este protocolo por esa parte. Por eso los estamos rechazando. Y te permite incluso lanzar iniciativas como para asesorar a los residentes para la correcta integración y presentación de sus protocolos de investigación, para hacer más efectivo
el proceso de presentar o de integrar y presentar un protocolo. ¿Sí? De una u otra forma, sí te sirven los indicadores. E igualmente, aquí, la idea es que ustedes como jefes de división o subdirectores lleguen a estar en algún momento, no, yo sé que no va a ser 100%, pero sentados en su escritorio, monitoreando una parte de su tiempo, monitoreando cómo se están comportando sus procesos. Y solo en aquellos casos donde requieran ustedes ir a ver qué pasa, intervenir o sugerir a sus jefes de servicio que intervengan para mejorar cierto desempeño en sus metas, derivado de que están monitoreando sus indicadores con la frecuencia ideal. Para eso sirve esto. Esto es el principio de los tableros de control. Tableros que les permitan a ustedes monitorear su operación y saber cómo se está comportando para poder tomar decisiones en función de cómo nos vamos a reorganizar o qué insumos vamos a solicitar o gestionar para poder tratar de cumplir con las metas y objetivos que establecimos al inicio de año o al final del año pasado en términos de qué queremos lograr a nivel estrategia y qué queremos lograr este año en términos de cumplimiento de objetivos y metas en nuestras áreas de responsabilidad. Por eso es que esta parte sí es importante. Sé que no están acostumbrados a manejar indicadores, pero sí es importante. Los reportan. De una u otra forma, si se fijan, existen indicadores incluso en sus anuarios estadísticos, se los piden calidad, envían la información a nivel federal o estatal, les llaman la atención porque sus indicadores no están en el nivel ideal, pero no estamos tomando decisiones de manera diaria, semanal y mensual con base en indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Y eso gradualmente tiene que cambiar. Ahora, aquí, como es un diagnóstico situacional anual, lo que vemos es un resumen de cómo se está comportando el indicador. Y de ahí, si el indicador está muy bajo, anualizado, pues nos está indicando que hay un reto que tenemos que analizar para poder emprender acciones concretas para que el año que entra sea diferente y mejoremos el indicador. Siguiente punto en el diagnóstico situacional. La situación financiera. Refleja el estado financiero y el uso de recursos económicos en las áreas o servicios. En cualquier caso, y de ser posible, es conveniente tratar de llevar a cabo un control del presupuesto versus lo ejercido. Se recomienda usar la siguiente tabla. Descripción y concepto. Presupuesto anual, presupuesto ejercido. Y tenemos 3 años, y tenemos la variación absoluta y la variación relativa. Ahora, esta es una tabla de resumen. Cualquier variación debe ser analizada, explicada y justificada. Ahora, ustedes tienen forzosamente, en algún momento, si no en dinero, sí en especie, tener un presupuesto. Porque ustedes operan con presupuesto. Ustedes consumen recursos. Juan Manuel, ¿tú sabes cuáles son tus topes de recurso mensual? Porque cada uno de los procesos que tú entregaste documentados en forma de procedimientos, tu área está consumiendo recursos de manera diaria. ¿Cierto o no? Recursos que tienen que ver con la enseñanza y la investigación. Tú requieres insumos, requieres recursos. A lo mejor no se ve reflejado de manera directa, pero tú consumes tiempo, mucho tiempo de los médicos para enseñanza, para formarlos. O sea, tú requieres de maestros, de médicos, de especialistas que formen residentes. Y estás consumiendo en función del volumen que tengas de médicos residentes en una u otra especialidad,
tú requieres recursos para poder atender la demanda de enseñanza. ¿Cierto o no? Si no tienes la cantidad de recursos adecuados, el programa de la especialidad se empieza a ver afectado, ¿sí o no? Y de manera significativa. En la parte de investigación, también consumes recursos. Asesores, estadística. Consumes recursos. Tú brindas servicios de apoyo a la investigación, ¿cierto o no? Si no brindas esos servicios de apoyo, las investigaciones que realicen los residentes no van a llegar a buen término. No se van a terminar en tiempo y forma, o se van a suspender o cancelar. Y tiene un impacto significativo en términos de resultados de investigación del hospital. Entonces, tú consumes recursos. Y ahorita, pues, la parte más fácil es el recurso humano que puedes identificar que requieres y no tienes, o si es suficiente o no para el volumen de demanda que tienes. Pero hay otro tipo de recursos consumibles, si así quieres, que tú requieres para poder brindar la atención adecuada o para poder tener el desempeño adecuado en los procesos que tiene. Aquí debería de estarse viendo cómo se va comportando el consumo anual. Tú tienes aquí nada más totales, pero mensualmente tú deberías de estar llevando un registro, un control del consumo. Consumo de horas de enseñanza, consumo de insumos para la enseñanza, consumo. En estricto sentido, en algún momento, o tú deberías de conocerlo o solicitarlo, te deberían de dar a conocer, o deberías de investigar, cuáles son tus límites en términos de el presupuesto que tienes. Por ejemplo, no sé, ¿tú organizas congresos? Pues ahora no, pero el objetivo es de que se puedan hacer. Y si tienes X cantidad de dinero, porque un congreso consume al menos presupuesto para, aunque consigas muchos apoyos y beneficios, tú consumes tiempo y dinero en la planeación, en la logística, para ejecutar un congreso, ¿cierto o no? Y si tienes 0 pesos en presupuesto para ese tipo de eventos, tiene un impacto directo en esto. Sí, siendo uno partiendo la cabeza a ver de dónde va, Exacto, a ver qué laboratorio le va a uno a invitar a un speaker. exacto. Sí. Y ojo, aquí también hay algo interesante. Aunque aparentemente no tengas recursos, si tú ejecutas un congreso, estás consumiendo recursos del hospital para generar un congreso, aunque lo hayas hecho gratis, aunque no le haya costado al hospital. En realidad sí le cuesta, porque tuviste tiempo de administración, de logística, de planeación, que consumiste para ejecutar un congreso para el que tenías 0 recursos. Que está justificado, que puedes decir, miren, con 0 recursos ejecuté 3 congresos. Perfecto. Pero tiene que estar reflejado en términos de cuál es el consumo. Ahora, Israel, tú entre comillas la tienes un poco más fácil. ¿Por qué? Porque aquí está el consumo de horas, hombre, de las personas que trabajan en el área de anestesia, en el servicio de anestesia, pero también está el consumo de medicamentos o de insumos que requieres para ejecutar tus anestesias. Y debe de haber un presupuesto y un límite, ¿cierto o no? Sí. En función incluso de la demanda, del comportamiento esperado. Entonces, Ajá. si bien a lo mejor ustedes no tienen acceso o no les quieren dar información del acceso a lo que significa la traducción de cantidades o volúmenes de medicamentos a pesos, por lo menos aquí puede haber el consumo a nivel de piezas, de cantidades. Y debe de estar presupuesto versus ejercido. Ok.
Y luego entramos a otra sección, calidad y seguridad en la prestación de los servicios. Todo lo que van a ver aquí son indicadores que hoy ya tienen. ¿Quién normalmente lleva estos indicadores? Calidad. Porcentaje de pacientes con uso de 2 datos de identificación, nombre y seguridad social. Porcentaje de indicaciones verbales por vía telefónica que se registraron en libreta de control. Porcentaje de resultados de laboratorios emitidos por vía telefónica que se registraron en libreta de control. Digo, igual y cambian un poco las tablas, adaptándolas a la realidad operativa de su hospital. Pero son los indicadores para medir la meta internacional de seguridad de paciente número 1, que es la identificación del paciente. Okay. Mejorar la calidad o la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Hacer los procedimientos correctos. El lavado de manos o la higiene de manos. El riesgo de caídas. ¿Vale? Aparte hay otro tipo de indicadores que son los del INDICAS y que sí los tienen. Quejas, eventos adversos, servicios otorgados en el periodo versus quejas, las cuasi fallas, acuerdos cumplidos para la prevención y disminución de eventos adversos. Todo lo que esto son los indicadores que tienen que ver con la mejora continua y la calidad de los diferentes servicios. Y sí lo tienen, y lo deberían de analizar o tener ustedes disponibles, no solamente cada año, sino tener la disponibilidad de estos indicadores de manera semanal o mensual, para que ustedes sepan cómo se está comportando su área, específicamente su área, en los indicadores que correspondan, en términos de calidad y seguridad en la atención. ¿Suena lógica esta parte, Israel? Sí, ¿Parece conveniente tener este tipo de información? pues sí, nos podría ayudar a entender muchos de los procesos que a veces no hacemos automáticamente. Uh-huh. Hay otros indicadores que aquí no se está manejando, pero, por ejemplo, el área de vigilancia epidemiológica debería de darles a conocer cierto tipo de indicadores para que ustedes sepan cómo se está comportando el tema de las infecciones intrahospitalarias en los diferentes servicios. Y es información valiosa, porque tiene que ver directamente con la tasa de mortalidad. Uh-huh. Y hay que ver qué está pasando. Sé que son indicadores que no frecuentemente utilizan para tomar decisiones, pero hay mucha información que debe de estarse generando de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual. Aquí únicamente vamos a consolidar los resultados y presentar el resumen anual y el comparativo de los últimos 3 años, pero ustedes tienen que estar tomando decisiones de manera diaria, semanal y mensual para tratar de mejorar el desempeño, la calidad, la seguridad en sus diferentes servicios o áreas de responsabilidad. Y por último, los retos. Esto está por demás. Ya ustedes saben qué significa un reto. Ahora, no sé si puedan ver que muchos de los retos que ya identificaron ustedes, si hacemos un buen diagnóstico, están confirmados. Incluso la prioridad de esos retos se confirma con toda la información que estamos presentando en el diagnóstico administrativo operativo. En teoría, primero hacemos el diagnóstico y luego, después de analizar toda esta cantidad de información, tenemos más certeza sobre cuáles son los retos que debemos atender para tratar de mejorar el desempeño,
en nuestras áreas o servicios para tratar de mejorar la calidad y la seguridad, el consumo, la productividad en función de la capacidad instalada. ¿Sí? Para reorganizarnos nuestros servicios en función de los recursos humanos que tengo disponibles, para asociarlos de manera coherente a los diferentes turnos y servicios que tengo para que funcione mejor mi división, mis servicios, mi unidad como hospital. Y aquí está, este es el resultado del análisis de toda la información anterior. ¿Cuáles son los principales retos administrativos y operativos en función de la información que estoy presentando? Que no es otra cosa que la realidad de mi área o servicio. ¿Cuáles son los datos referenciales, la situación actual? ¿Cuál es el resultado medible en términos de indicadores y cómo lo voy a medir? Si se fijan, esto es la primera columna de nuestros retos. ¿Sí se acuerdan? Y aquí va el objetivo, la meta y el indicador. La situación actual y el reto. Es la primera columna, el primer renglón de nuestros indicadores. Después, se supone que ya tengo mi diagnóstico, selecciono mis retos y empiezo a aplicar el modelo del reto. Cuando estoy haciendo mi plan anual de trabajo, lo que voy a hacer es cuáles son las causas fundamentales, que si hago bien mi diagnóstico desde aquí ya tengo identificadas algunas, y cuáles son las acciones que voy a emprender para tratar de mejorar esto. El resultado medible, los indicadores, y cumplir con objetivos y metas de manera concreta. Y con esto tenemos el diagnóstico, una parte del diagnóstico. El jueves vamos a empezar a ver la otra parte. ¿Cuál es? El diagnóstico de salud. Si yo tomo en cuenta estos dos aspectos para hacer la planeación anual de las operaciones en mi hospital, tengo más posibilidades de satisfacer la demanda de servicios para el hospital y tengo más posibilidades de tener un desempeño adecuado en el hospital. Aún con los recursos escasos, puedo evidenciar que si tomamos decisiones en función de la situación diagnosticada y esta es real, no se trata de llenar un diagnóstico por llenar un diagnóstico y entregarlo, sino que podamos analizar esa información y planear qué vamos a hacer el año entrante para mejorar en la medida de lo posible los servicios en el hospital, para tratar de cumplir con los objetivos y metas y para encontrar de manera específica en dónde necesitamos mejorar o reorganizarnos para dar una mejor atención, una mejor calidad, más segura, y en dónde necesitamos apretar las tuercas para mejorar la productividad. ¿Dudas hasta ahorita, Israel? Ana No. María, Juan Manuel. No, Hay muchas secciones, Juan Manuel, que después lo vemos, que igual y no aplican al 100% para ti, pero el 70-80% de esto sí aplica, y es información que tú necesitas tener en cuenta para planear y programar tu enseñanza y tu investigación. De hecho, en el diagnóstico situacional que tú me compartiste, y lo revisamos si quieres el jueves, vienen algunos, y vamos a ver que vienen algunos aspectos del diagnóstico en salud. Demografía, área de influencia, principales patologías, eso lo vamos a empezar a ver el jueves. ¿Sale? Y lo que está aquí, que tiene que ver con la infraestructura, los procesos, los servicios, el desempeño, de una u otra forma te sirve para poder saber qué está pasando en los servicios desde el punto de vista operativo y qué impacto tiene en la formación o enseñanza de tus médicos especialistas y de tus médicos generales. ¿Sale? Nos vemos el jueves. En un rato más estoy subiendo este video y el del jueves de la semana pasada.
¿Sale? Nos vemos el jueves. Gracias Bye. por su tiempo. Gracias. Hasta el jueves.